Supongamos que tienes una matriz de n por n elementos que se mira algo así. Tienes en la primera columna, el primer elemento de la primera columna es 1 y el resto de los elementos en la columna son ceros. Entonces tienes 1, 0 y 0, 0, 0 hasta llegar al enésimo término que también es 0. Ahora en la segunda columna tienes 0 en la primera entrada, después 1 y el resto de los elementos hasta llegar al enésimo término son ceros. Ahora en la tercera columna tienes 0 en la primera entrada, aquí 0, en la segunda entrada 0, después 1 y el resto ceros. Como puedes ver, esta matriz consiste en unos en la diagonal principal. Si llegas a la enésima columna tendrás ceros desde la primera entrada hasta la n-1 entrada y en la enésima entrada tendrás el 1. Así que esta matriz tiene unos en la diagonal principal y eso hace que esta matriz tenga propiedades bastante interesantes, las cuales ya veremos en el futuro. Pero tiene una en especial relacionada con transformaciones lineales y también tiene nombre. El nombre de esta matriz es la matriz identidad, que se denota de esta manera, I sub n, porque es una matriz de n por n. Y sub 2, por ejemplo, se miraría así, con unos en la diagonal principal y los otros elementos ceros. Y sub 3 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y creo que ya tienes la idea de lo que hablo. Ahora bien, lo curioso de esta matriz identidad, la matriz identidad, es que cuando la multiplicamos por cualquier vector, es decir, podemos multiplicar esta matriz por un vector, por un elemento de Rn. Así que hagámoslo. Ok, tenemos el vector con componentes x1, x2 hasta xn. ¿Qué va a pasar cuando lo multipliquemos por esta matriz? Entonces tenemos que este es el vector x y estamos multiplicando a la matriz identidad y sub n multiplicada por el vector x, donde el vector x pertenece a Rn, tiene n componentes. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener 1 por x1 más 0 por x2 más 0 por hasta xn, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es producto punto de la primera fila con el vector x y quedará de esta forma. Lo haré como sigue. Ok, entonces vas a obtener otro vector en Rn, donde el primer elemento es esta fila producto punto el vector x. Entonces solamente va a quedar x1. Luego para la segunda entrada será lo que obtengamos del producto punto de la segunda fila con el vector x. Entonces 0 por x1 más 1 por x2 más hasta 0 por xn. Entonces ahí simplemente va a quedar x2. Y si seguimos haciendo esto, obtendremos x3, x4 hasta llegar a xn. Ahora bien, si tú observas este nuevo vector, ¿a qué es igual? Lo impresionante de la matriz identidad es que cuando la multiplicas por cualquier vector, te da el mismo vector. Entonces, la matriz identidad multiplicada por cualquier vector en Rn, de hecho, eso sí, se define para vectores en Rn solamente, es igual a ese vector. Ahora, otra cosa importante, las columnas de la matriz identidad, estas columnas, la primera columna, la segunda columna, todas las columnas de la matriz identidad, si este conjunto tiene nombre, si llamamos a la primera columna E1, a la segunda columna la llamamos E sub 2, a la tercera columna la llamamos E sub 3, entonces E sub 2, E sub 3, hasta llegar a E sub n. Este conjunto tiene nombre, el conjunto de E1, E2, hasta llegar a En. Este conjunto se le llama la base estándar para Rn. Esta es la base estándar para Rn. Ahora tenemos la palabra base ahí, así que dos cosas deben cumplirse. Uno, que estas columnas deben ser linealmente independientes y deben generar a Rn. La independencia lineal, tenemos aquí este 1, por ejemplo, y vale para cada uno de los unos en todas las entradas, no pueden ser construidos a partir de los otros elementos como combinación lineal, así que es linealmente independiente. Y ahora para ver qué genera, es decir, que puedes construir cualquier vector como una combinación lineal de estos, simplemente debes
debes ver que cualquier vector que quieras construir, por ejemplo, digamos, lo voy a poner de esta manera. Entonces, si quieres construir este vector, el x, no, de hecho no, porque ese ya lo hicimos. Entonces, voy a poner este otro. Tenemos el vector a1, a2, a3, hasta an, es un elemento de Rn que quieres construir. Entonces, lo que haces es ver que la combinación lineal que te dará al vector a1, a2 hasta an es literalmente a1 por e1 más a2 por e2 más hasta an por en. Ajá, lo que estamos haciendo es multiplicar este escalar por la primera columna y el segundo escalar por la segunda columna. Lo que te va a quedar es a1 y después puros ceros más 0 a2 y después puros ceros más hasta puros ceros, 0 hasta n-1 elementos y después a n. Lo sumas y obtienes al vector original, este vector. Y es un poco obvio, ¿no crees? Porque observa que esto es lo mismo que multiplicar a nuestra matriz identidad i sub n por el vector an. Ahora vamos a aplicar lo que ya sabemos sobre transformaciones lineales y lo que acabamos de aprender sobre la matriz identidad. Yo dije que puedo representar a cualquier vector de esta manera, entonces lo voy a escribir en términos de x. Yo puedo escribir a cualquier vector x como una combinación lineal de los elementos de la base estándar. Entonces x es igual a x sub 1, x1 por e1 más x2 por e2 más hasta xn por en. Solo recuerda que cada uno de estos vectores columna, por ejemplo, E1 tiene 1 en la primera entrada y el resto son ceros. E2 tiene 1 en la segunda entrada y el resto de los elementos son ceros. En tendría 1 en la enésima entrada y el resto ceros. Ok, ahora, bueno, ya con eso, continuemos. Sabemos por definición que una transformación lineal de, digamos, el vector x, lo voy a poner de esta manera. Entonces, una transformación lineal de nuestro vector x, entonces, transformación lineal de x, esto es lo mismo que la transformación lineal de todo esto. Entonces, que la transformación lineal de x1e1 más x2e2. De hecho, lo voy a escribir de la otra forma porque esta no es la notación que se usa usualmente. Entonces, más bien es la t. Así que escribo la transformación lineal del vector x es igual a la transformación lineal de todo esto. Sería x1e1 más x2e2 más hasta xn en. Estos son equivalentes. Ahora, por definición de transformación lineal, sabemos que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Bonito juego de palabras. Me encanta. Ahora, entonces, esto es lo mismo que la transformación de x1e1 más la transformación de x2e2 más, de hecho, también cabe mencionar que esto es para cualquier transformación lineal. Lo voy a escribir aquí. Cualquier transformación lineal. Y aquí seguimos, debe satisfacer estas propiedades por ser transformación lineal. Entonces tenemos la suma hasta la transformación de xn en. Y también sabemos por las propiedades de transformación lineal que la transformación lineal de un vector que multiplicado por un escalar es igual al escalar que multiplica la transformación lineal del vector. Entonces, por la definición, esto es igual a x1 que multiplica la transformación lineal de e1 más x2 que multiplica la transformación lineal de e2 más hasta llegar a xn, aquí xn, que multiplica la transformación lineal de en. ¿Y qué es esto? Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. La transformación lineal del vector x es igual, ya sabemos que una transformación lineal, deben cumplirse dos cosas en una transformación lineal. Una, que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones y que saca escalares. Entonces, si vemos a esto como vector columna, esto es igual a la matriz donde la primera columna
es la transformación de E1, la segunda columna será la transformación de E2, y así hasta llegar a la transformación, a la enésima columna, que será la transformación de EN. Esto multiplicado por el vector x1, x2 hasta xn. Y ya hemos hecho esto antes. Recuerda, iniciamos con una transformación lineal arbitraria y acabo de mostrar que una transformación lineal arbitraria de x puede ser escrita como el producto de una matriz, donde yo tomo la misma transformación lineal de cada uno de nuestros elementos en la base estándar y la multiplico por el vector x. Esencialmente lo que estoy haciendo, estoy probando que todas las transformaciones lineales pueden ser el producto de una matriz con un vector. Entonces lo escribo. Todas las transformaciones lineales pueden ser el producto de una matriz con un vector. Y de hecho esto es algo bastante común y está sencillo, ya verás, es una operación bastante sencilla. Te voy a dar un ejemplo. De hecho, a mí se me hace algo elegante, sencillo y te va a gustar. Así que voy a inventarme alguna transformación lineal. Digamos que tengo una transformación que va de R2 a R3 y vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces la transformación es tal que para un vector x1, x2 es igual a x1 más 3x2, en la segunda entrada 5x2 menos x1 y en la tercera entrada 4x1 más x2. Así vamos a definir esta transformación y también puede escribirse de la siguiente manera. T de cualquier vector en R2 es igual a la matriz, así, x1 más 3x2, 5x2 menos x1 y 4x1 más x2. Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Me gusta más la segunda. Ahora, entonces, bueno, te acabo de decir que puedo representar a esta transformación como el producto de una matriz con un vector. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo que hago es tomar la transformación de esto. Observa, aquí tenemos que el dominio es R2 y bajo la transformación llegamos a un vector en R3. Lo que haremos es iniciar con la matriz identidad y sub 2 en este caso. Porque ese es nuestro dominio, entonces I sub 2 es igual a 1, 0 y 0, 1. Inicio con esto y aplico la transformación lineal a cada columna, a la base estándar, porque observa que esos son los elementos de la base estándar de R2, ¿cierto? 1, 0 y 0, 1. Entonces, ahí tenemos a los elementos de la base estándar para R2, pero ¿por qué se le llama base estándar? Sucede que cuando tú tomas el producto punto con cualquiera de ellos, cualquier elemento entre ellos, siempre son ortogonales. El producto punto entre ellos es siempre 0 y también tienen longitud 1. Esa es una razón por la cual se le llama base estándar. Pero en fin, vamos a regresar aquí a nuestro intento por representar a esta transformación como el producto, como una matriz vector columna. Entonces decimos que, vemos que nuestro dominio es R2. Iniciamos entonces con I sub 2, nuestra matriz identidad de 2 por 2, y aplicamos la transformación a cada vector columna, los cuales pertenecen a la base estándar. Son los elementos de la base estándar para R2. Entonces lo que haré es escribirlo así. La primera columna será la transformación de 1, 0, y la segunda columna será la transformación de 0, 1. Entonces, aquí 0, 1. Ahora bien, ¿qué es la transformación? ¿A qué es igual la transformación de 1, 0? Simplemente observa cómo se define la transformación lineal, cómo la definimos. Entonces, la transformación de 1, 0 es igual a 1 más 3 por 0. Eso es igual a 1. Aquí va 1. En la segunda entrada será 5 por 0 menos 1 es igual a menos 1. Y en la tercera entrada, 4 por 1 más 0 es igual a 4. Entonces 4 aquí. Eso es la transformación para 1, 0. Ahora vamos, ¿qué es la transformación de 0, 1? La transformación del vector 0, 1. Esto es igual
a 0 más 3 por 1 es igual a 3 en la primera entrada. En la segunda entrada tenemos 0 menos 1 es igual a menos 1. Menos 1. Porque, no, espera, aquí estoy mal, porque, ajá, estoy mal, me estoy equivocando. Tenemos aquí 5 por x2, pero x2 es igual a 1, no es igual a 0. Entonces, borro esto, voy a borrar esto y tenemos entonces 5 por x2, donde x2 es igual a 1, tenemos 5 por 1 menos 0 es igual a 5. Y 4 por 0 más 1 es igual a 1. Entonces, lo que acabo de mostrarte es que si yo aplico la transformación lineal a cada uno de los vectores en la base estándar, ¿qué obtengo? Obtengo este nuevo vector, veamos. Si yo tomo el primer vector 1, 0 y le aplico la transformación lineal, obtengo 1, menos 1 y 4. Y para el segundo vector 0, 1 obtengo 3, 5 y 1. Y lo que acabo de hacer, bueno, de hecho es algo que me parece algo bastante fascinante. Es que podemos ahora reescribir esta transformación como el producto de cualquier vector. Ok, si esto es A, no, de hecho mejor lo voy a hacer de esta otra forma. Entonces podemos escribir nuestra transformación de x1, x2 puede ser escrito como el producto de esta matriz. La matriz la pongo aquí. Esta matriz 1, 3, menos 1, 5 y 4, 1. Esta matriz multiplicada por el vector x1, x2. Ajá, x1, x2. Y eso es realmente fascinante porque ahora solo debemos hacer esta multiplicación de matrices. No lo sé, me parece algo bastante elegante porque lo que está pasando es que estamos aplicando la transformación a las columnas de la matriz de 2 por 2 y obtenemos una matriz de 3 por 2. Esta matriz es de 3 por 2. ¿Qué sabemos de la multiplicación de una matriz de 3 por 2 por un vector de R2? También este vector puedes verlo como una matriz de 2 por 1. ¿Qué obtenemos? Te dará como resultado un vector en R3, entonces la primera fila por el vector te dará el primer término, la segunda fila por el vector te dará el segundo término y la tercera fila por el vector te dará el tercer término. Entonces, al construir esta matriz de 3 por 2, al construirla, también hemos construido un mapeo de R2 a R3, y lo cual me parece, bueno, no sé, me parece bastante elegante e interesante y espero también a ti te haya servido. Nos vemos.